Control total. Si hay algún evento que a los discípulos les hubiese causado bastante impacto, fue cuando iban con Jesús en la barca. Lo habían visto sanar ciegos, cojos, mudos, sordos, pero nada les impactó tanto como cuando Él los acompañaba en la barca. Estaban ellos en la mitad de una tormenta y lo especial es que Jesús dormía. Estaba acostado, tranquilo, a pesar de que las olas se levantaban, a pesar de que las olas golpeaban con furor y el viento rugía, pero Jesús dormía. Cuando tenemos confianza en nuestro Padre, no importa la situación, nosotros podemos descansar en Él. Él es todopoderoso, todo omnipotente y todo misericordioso, y lo especial es que a Él le importamos. Tener esa seguridad en Dios de que nada nos va a dañar nos hace dormir tranquilos. A veces cuando pensamos en la muerte y decimos qué será de la vida de nuestra esposa, de nuestros hijos, debemos recordar que la palabra de Dios es muy clara. El protector de los huérfanos y de las viudas es Dios, es Jehová. De manera que esto nos hace estar tranquilos, aunque la muerte toque nuestra puerta. Primero, porque sabemos que vamos a ir a reunirnos con nuestro Padre y a vivir con Él en gloria. De manera que Dios tiene un control total. A veces muere una madre durante el parto y a pesar de que ese hijo no conoció a su mamá, se cría, y tantos casos vemos en que son hombres y mujeres de bien, a pesar de no haber gozado del abrazo de una madre y de su compañía, porque Dios está en control. No nos creamos necesarios, Dios está en control y no hay nada ni nadie que pueda ir en contra de eso. Los discípulos lo miraban y estaban extrañados con Él. ¿Cómo era que Jesús dormía? Y vamos a leer lo que escribe Mateo en su capítulo 8, a partir del versículo 23. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Iban a atravesar ese mar, lo iban a pasar, que era un lago con una semejanza de mar, y cuando vieron a Jesús que entraba a la barca, ellos, como era su costumbre, le siguieron. Debía ser una barca grande, ya que esta barca podía albergar a Jesús y a sus discípulos, un total de 13 personas, más la tripulación de a bordo. Eran hombres, en su mayoría, estaban acostumbrados a las faenas de pescas. Para ellos no era anormal viajar en un barco. Conocían casi todo acerca de la navegación, acerca de la pesca. Y aquí está Jesús. Él entra y ellos lo siguen. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La pregunta es, cuando llega a nosotros la dificultad, cuando llega esas tempestades de la vida que a veces atacan en
todas las áreas económicas, físicas, morales, intelectuales, que nos llevan a considerar de que no valemos nada ni servimos para nada, estamos zarandeados. A Pedro, Jesús le dijo antes de su muerte, antes de la muerte del Maestro: Pedro, Satanás te ha pedido para mecerte como trigo. Satanás te ha pedido para meterte en una tempestad como nunca has vivido. Te quiere destruir, quiere destrozarte, quiere acabarte. Pero lo que más me llama la atención es lo que Jesús le dice al mismo Pedro: le he rogado a mi Padre, no que quitara a Satanás o que no le diera autorización para zarandear a Pedro. Nosotros hemos venido a este mundo para que por medio de las pruebas, las dificultades y los sinsabores seamos perfeccionados. De manera que se nos hace extraño, pero a eso vinimos, con la seguridad de que Dios va a estar con nosotros, ya que Él lo prometió: no te dejaré ni te desampararé. Allí la respuesta de Jesús fue: yo le he pedido a mi Padre que tu fe no falte. Porque la fe es la que vence al mundo. La fe en Jesús es la que hace la diferencia. Somos más que vencedores. Las situaciones vienen y van, cambian de acuerdo a lo que el destino dirija y lo que Dios permita en nuestras vidas. Pero la seguridad en Él, cuando tenemos esa fe que la podemos utilizar como escudo, apagamos los dardos que nos manda el maligno. De manera que hay que pedirle a Dios que nuestra fe nunca falte. Las situaciones se van a presentar, pero la fe es la que hace la diferencia. Si estamos convencidos que el que prometió que no nos dejará ni nos desamparará, si creemos en la promesa de Jesús que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, pues el temor se va. Allí estaba Jesús. Dormía plácidamente en un escenario que no era para nada natural. La barca, a pesar de su tamaño, sufría el embate de las olas la cubrían. Sin embargo, Jesús dormía. Qué bendición tan grande es confiar. Cuando confiamos en nuestro Padre, no tenemos temor a lo que nos llegue. Podemos dormir confiadamente recordando al salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues Dios me hace vivir confiado. Nosotros debemos saber que es Dios el que nos da esa paz y ese gozo, que a veces no es nuestra vida agradable, pero sabemos que podemos decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Las situaciones cambiarán. Alguien dijo: en la vida la felicidad no existe, lo que existe son momentos felices. Por eso, disfrutar al máximo es confiar en Dios. Vivir nuestra vida sin temor es confiar en Dios. Hacer lo que Dios manda nos da confianza de que estamos en su mano. A veces podemos pensar como los apóstoles que Dios no nos oye o que duerme,
Dios nunca duerme, pero Él espera que nosotros estemos confiados. Ahí está este cuadro: Jesús durmiendo confiadamente y sus discípulos desesperados. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En este momento esa palabra es para nosotros. ¿Qué es nuestro temor? ¿En qué estamos sintiéndonos derrotados o acabados? ¿Cuál situación es la que te da temor? El temor es un arma del enemigo. Dios no nos la dio. La Escritura dice que el espíritu de temor Dios no nos lo dio, de manera que la confianza está en Él. ¿Cuál fue los espíritus que Dios nos dio? Espíritu de poder. Jesús dijo: tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Espíritu de amor. Cuando confiamos de que Dios nos ama, que nosotros le amamos, no hay lugar a la duda, desesperación o pensar que Él no nos oye y que se ha alejado. De manera que tenemos que estar confiadamente, con la convicción de que Él nos ama, no importando el momento que pasemos o lo que padezcamos. Dios no nos ama si somos perfectos, si no pecamos. Dios nos ama en todo momento. Tanto amó Dios al hombre que envió a su Hijo al mundo para que todos por Él fueran salvos. Y Jesús vino no a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Y agrega la Escritura: el que dio ese amor no dará todo lo demás. Si Él entregó a su Hijo, al que más amaba, por nosotros, ¿cómo no nos dará lo demás? Y esta reprimenda es para nosotros. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ver que Jesús mismo se queja de los discípulos que habían estado trajinando con Él tanto tiempo. Lo habían oído dar sermones, lo habían oído buscar permanentemente la paz, lo habían visto cómo era su intimidad con el Padre. Les había dado ejemplo de rectitud, ejemplo de confianza y ejemplo de fe. Pero en ese momento lo regaña. Pensar que Dios duerme, no hay nada más alejado de nosotros. Dios no se cansa, no le da sueño, no tiene necesidad de dormir, de manera que siempre está atento y está en todas partes. Eso significa que está con nosotros. No tener fe es desagradable para Dios. En Hebreos se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús llega, inmediatamente se hace bonanza en nuestra vida. Las complicaciones pueden estar, pero cuando Dios llega y descansamos en Él, esa tempestad se calma
Puede que sigamos viendo la misma situación, pero ya es diferente. Es diferente porque Dios nos da esa paz y esa tranquilidad, no como el mundo la da, sino con la seguridad de que Él es el que todo lo puede. Al hacerse grande la bonanza, nuestra fe crece. Y sabemos que el que nos sacó de aquella situación también nos sacará de la siguiente. ¿Hay algo difícil para Dios? Eso nos lo preguntó Jesús. No hay nada difícil ni complicado para Dios, pero Él necesita que creamos que Él puede hacerlo. La fe es la que mueve la mano de Dios, de manera que entremos ante el trono de la gracia confiadamente. La palabra confiada es con toda confianza. Voy a ir y voy a hablar con mi papá confiadamente para obtener el oportuno socorro. Y los discípulos quedaron impactados, se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A Jesús, a Dios, le obedece el universo entero. No hay nada que se escape a su poder y a su control. Las leyes del universo Él las creó, por lo tanto, Él las puede cambiar en el momento que decida. Por eso, sabemos que el sol le obedece y sale puntualmente cada día. No abandona su oficio. Se mantiene en el centro mientras los planetas giran alrededor de él y él a su vez alrededor del universo. Pero eso le obedece. La ley se cumple, ya sea física, natural o espiritual. La ley de Dios se cumple. Por eso hoy deseo sobremanera que descansemos en Él realmente, con la tranquilidad de que ya nuestro problema acabó. Llamemos lo que no es como si fuera. Dale gracias hoy a Dios. Bendícelo y dile: gracias, Señor, porque has cambiado mi lamento en baile. Gracias, Señor, porque tú estás en control total del universo entero, de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mis seres queridos y de toda la humanidad y lo que en el universo se contiene. Por lo tanto, te doy gracias y te pido que siempre me ayudes para disfrutar tus bendiciones, que entienda que no hay nadie por encima de tú y que tú eres nuestro Dios, Padre y Señor. A ti sea la gloria, la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios los bendiga y gocemos de sus bendiciones.